Ahí toma el aire. Bien. Bueno, este es el ejercicio de la guía, no me acuerdo cuál, 20 creo, o algo por el estilo. Esperen que me fije acá. Ejercicio 20, ¿sí? Que habla de muchas cositas de endomorfismos normales. Un endomorfismo normal, ¿sí? Como dice acá, es el que cumple que F compuesta con F estrellita, ¿sí? Es igual al revés, F estrellita compuesta con F, ¿sí? O sea que conmutan la adjunta de F y F. Bueno, la clase pasada, la práctica de la tarde, ¿sí? Jorge hizo todo el ejercicio 20, probó un montón de cositas y demás. ¿Sí? Les recomiendo que ese sería el camino del ejercicio 20, incluso para llegar a probar esto de acá, ¿sí? Que falta casi nada después de haber hecho todo el ejercicio 20. Así que ahí van a tener un camino. Yo voy a hacer otro camino hoy para meter algunas cositas extras y algunos comentarios más. ¿Sí? Por ahí no haga todas las cuentas y espero que queden claros y ustedes pueden llegar a completar los detalles. Después hay otra forma de llegar a todo esto, porque uno cuando hace todo esto, cuando partimos, ¿no? Para probar que es diagonalizable, los endomorfismos, si quieren, autoadjuntos, sobre el espacio sobre los números complejos, ¿no? Usamos, sí, inevitablemente ahí el teorema fundamental del álgebra, ¿no? Que todo polinomio tiene al menos una raíz y después, bueno, vamos haciendo, lo vamos factorizando, ¿sí? Linealmente. Al polinomio que queda, vamos aplicando la misma hipótesis y demás. Bueno, se hace algo parecido con los endomorfismos, ¿sí? Autoadjuntos, porque tiene una raíz, después el que queda se considera el subespacio generado por ese autovector, agarrás la suma directa, que de hecho es mejor dicho la suma ortogonal de eso. Bueno, el endomorfismo restringido, ese ortogonal, sigue siendo autoadjunto, bueno, de vuelta tiene una raíz y así lo va factorizando en el sentido este de endomorfismos también, ¿sí? De a uno, lo vas partiendo de a uno. Bueno, hay una demostración que capaz que podamos verla si estamos todos ¿cómo se llama esto? En elemento de cálculo numérico, que no utiliza, ¿sí? El teorema fundamental del álgebra. ¿Sí? Es sorprendente porque uno pensaría que no hay forma de escaparse, pero sí se puede. Y sin ningún comentario a esa frase. Entonces, bueno, ¿cuál sería el otro camino? Primero, leamos un poco esto, ¿no? Tenés un espacio vectorial, ¿sí? De dimensión finita, le pongo el número n ya para hacer algún comentario. Complejo, tiene que ser, ¿sí? Y un endomorfismo normal, ¿sí? Que conmuta F y el adjunto, o la adjunta, como quieran. Ya vieron que, bueno, que es diagonalizable, bueno, decimos que lambda 1 hasta lambda r son los autovalores distintos, ¿sí? El r podría ser igual al n, o no, ¿sí? Podría ser uno solo, podrían ser dos, no importa, ¿no? Y estos son los autoespacios, ¿sí? Por lo general los llamamos E sub lambda j, bueno, lo llamo SJ para no recargar ahí. Y uno puede considerar las proyecciones, ¿sí? Ortogonales sobre estos S sub j. Y entonces el teorema este te dice que valen estas tres cosas, ¿sí? Que para cada i distinto de j, estos autoespacios, S y SJ son ortogonales, y la composición entre estas proyecciones, cualesquiera dos, da cero, ¿sí? Esto va a ser muy importante para lo que voy a decir al final. La segunda, bueno, que tenés una suma directa, que de hecho son ortogonales, la suma directa de estas son ortogonales 2 a 2 por la primera condición A, y tenés la forma de escribir a la identidad del espacio como suma de estas proyecciones. ¿Bien? Que las proyecciones sean ortogonales, que cuando hago la composición de 2 me dé 0 y que al espacio lo puedas escribir, o sea, la identidad lo puedas escribir como esta suma, es lo que se llama una resolución de la identidad. O sea, que podés partir a la identidad de esa manera. Y la tercera, la C, es que el endomorfismo normal F lo puedas escribir, ¿sí? como
combinación lineal de los autovalores con estas proyecciones es lo que se llama resolución espectral de F. Esos son los nombres. Entonces, acá dice que bueno, los endomorfismos normales admiten una resolución espectral. Algo así, para decirlo de manera súper elegante. Y esto de espectral tiene que ver con los autovalores, ¿sí? Que uno llama el espectro del operador, el tema del conjunto de autovalores y demás. Bueno, hasta ese sería el teorema. Otra forma alternativa de decir esto es que si uno considera los autovalores y contados con multiplicidad, o sea que tenés n, ¿no? Porque ya probamos, dijo Mosquito, probó Gabriela que tiene una base de autovectores. Bueno, no sé, pueden estar repetidos, no sé, bueno, los enumero, ¿sí? Los que se repiten, está todo bien. Y considerando esa base, ¿sí? O una base que uno agarra de ahí, ortonormal, por supuesto. La gracia era que tiene una base ortonormal, ¿sí? Entonces, puede descomponer a la F, ¿sí? Como suma o combinación, si quieren, lineal de operadores de rango 1, ¿sí? Que son estos de acá. Y eso tiene que ver con lo que dijo Juan alguna vez, ¿se acuerdan? En la parte cuando empezamos diagonalización, que de alguna manera uno quiere descomponer de la forma más chiquita posible, ¿sí? Si quieren, no sé, tipo atómica, se podría llegar a decir, a los endomorfismos en este caso, ¿sí? Los bloquecitos más chiquitos. Bueno, y acá se ve que se puede, ¿sí? ¿Quiénes son estos? Bueno, ¿quiénes son estos BJ producto exterior, se llama esto? ¿Sí? Entre dos vectores, uno agarra dos vectores U y B, hay una forma ligeramente distinta de definirlos, pero básicamente es lo mismo. Con dos vectores U y B, te armás el endomorfismo U cruz B, a veces también se llama producto tensorial. ¿Y qué es hacer? Lo evalúas en un W, y fíjense que das vuelta a todo, ¿no? El W lo pasás primero, el U segundo, el B tercero, y armás esto de acá. Si haces W, producto interno, U por B. ¿Sí? O sea que la imagen es el generado por B, ¿sí? Por el segundo de acá. ¿Bien? Nada, ¿sí? Esto si quieren es como un comentario extra. Lo que va a pasar muchas veces es que esto lo puedes hacer en cada espacio, bueno, y tiene una forma bonita, ¿sí? W sería en B, ¿sí? El vector que agarrás en B, ¿sí? Porque te dice que es un endomorfismo de B, evaluás en cada uno de los W del espacio, bueno, la cuenta que haces es esta. O sea que la imagen es el generado por B. ¿Bien? Por eso son de rango 1. Sí, exactamente. ¿Bien? Bueno, acá uno puede hacer un montón de cuentitas, ¿no? Que es lineal, es aditiva en la primera, ¿sí? Antilineal en la primera, si haces, ¿no? Tenés como una asignación entre B por B y los endomorfismos. Bueno, podemos hacer un montón de cuentas de esas, pero no, si quieren lo dejamos para otro momento. Esto es nada más que un comentario. ¿Bien? Entonces, lo que ya casi tenemos es esto que vale para los endomorfismos sí autoadjuntos, ¿no? Entonces, para autoadjuntos, o sea, para F autoadjunto, ya casi lo tenemos probado. ¿Sí? Acuérdense, autoadjunto F igual a F estrellita. Hay mucho para decir sí, de este producto tensorial, pero por ahora tómenlo como un comentario. Sin más. Si quieren, al final podemos dejar algunas propiedades para jugar. ¿Sí?
lo que sí sirve es para eso, ¿sí? Para ver que uno puede descomponer los endomorfismos normales. Acuérdense que entre los normales están los autoadjuntos, ¿sí? Los unitarios. Después cuando vas a R, tenés los ortogonales, ¿sí? Y no sé si hay algún otro más, ¿sí? Pero tenés una vasta cantidad de ejemplos que son normales. De hecho, uno podría haber hecho esto directamente en los normales y después deducir qué pasaba con los casos particulares en los complejos, ¿no? Porque en el caso real ya vieron que hay rotaciones que no tienen todos los autovalores. ¿Bien? Si quieren, esta es la primera aparición de esto y después va a aparecer muchas veces, ¿sí? Eso del producto exterior. Bueno, entonces, y esto que ya casi lo tenemos probado para los autoadjuntos, es que ya uno conoce que hay una base, ¿sí? Ortonormal formada por autovectores, ¿sí? Las proyecciones uno puede considerarlos como con cada uno de esos autoespacios, ¿sí? O sea, esos SJ son la imagen de las proyecciones, y quizás la cuenta que yo quería hacer para agregar algo es hacer el ítem A. ¿Sí? El ítem A, que bueno, lo podemos aislar, ¿sí? Tiene importancia propia eso. A ver si lo encuentro, acá, por acá. Entonces, el ejercicio que vamos a hacer primero es ese de las proyecciones. Entonces, acá la idea, ponemos acá, la idea va a ser usar esto para probarlo para probarlo con F normal. O sea, F compuesta con F. Sí que a veces se sigue estos caminos, ¿sí? Uno prueba el resultado para endomorfismos más fáciles y después, bueno, haciendo algún truquito, ¿sí? Uno puede deducirlo para endomorfismos normales, ¿sí? Entonces acá copiamos y pegamos. Agarramos así. Chicamos acá. Sí, bueno, primero vemos esto y después lo chico, ¿no? De vuelta tenemos un espacio con producto interno, complejo si quieren. Bueno, dos subespacios, S1 y S2, y agarramos, notamos con P1 y P sub 2 y las proyecciones ortogonales sobre S1 y S2 respectivamente. ¿Bien? Y consideramos este de acá, P, la composición, ¿sí? De P compuesta, P1 compuesta con P2. ¿Bien? Bueno, entonces lo que va a pasar para que sea una proyección esta P es que conmuten. ¿Bien? Esta propiedad que conmuten aparece, ¿sí? Como se darán cuenta, a cada rato. De hecho, lo que uno puede probar es también que si uno tiene dos autoadjuntos, para que la composición de autoadjuntos sea autoadjunto, bueno, de vuelta tienen que conmutar, ¿sí? Es como que pasa en todos los resultados así pequeños de este estilo. Bueno, y en ese caso, lo que uno tiene la forma de quién es la imagen de esta proyección y va a ser la proyección sobre la intersección de los dos. ¿Bien? Fíjense que eso automáticamente nos da lo que tenemos acá, ¿no? Porque va a ser 0 en nuestro caso, porque cuando son ortogonales, ¿sí? Tienen intersección 0. ¿Bien? Entonces va a ser la proyección sobre el 0, o sea, el endomorfismo nulo, ¿bien? Que es la segunda parte de acá. Entonces, esta de acá va a salir, si quieren, de esto, ¿no? Que bueno, también lo podemos haber probado directamente con lo del teorema y demás, ¿no? Pero es mejor aislarle esta propiedad porque tiene importancia en sí misma. Entonces, bueno, vamos a hacer algunas cuentitas de esta. Pongamos acá. Cambiamos un poco.
Y de paso practicamos. Bueno, primero probemos eso y después veamos que efectivamente la imagen es eso, ¿no? Que es ver por separado, ¿no? Entonces, ¿cómo sería esto? A ver, para ir haciendo algunas cuentas. ¿No? Supongamos primero, no sé, que tenemos una proyección ortogonal, ¿no? ¿Sí? P al cuadrado igual P y P igual esto. ¿Sí? Eso, ¿se acuerdan la clase, la pasada, no, la anterior, la que di yo? Vimos que una proyección ortogonal era equivalente a tener una proyección que sea autoadjunta. Bueno, entonces es muy fácil ver que esto tiene que conmutar, ¿sí? Nada más que es hacer la cuentita ahí, ¿sí? De hecho, no hay mucho que hacer. Con esto de autoadjunto, fíjense que, acuérdense que las proyecciones P1 y P2 son autoadjuntas, ¿bien? Porque son proyecciones ortogonales. Y entonces, cuando uno hace P1 compuesto con P2, ¿sí? ¿Esto qué es? Si quieren, bueno, podríamos hacer, ¿no? Esta cuenta de acá. Esto es P. ¿Sí? Que esto es P estrellita, ¿no? Porque estamos asumiendo que es una proyección. Y esto sería P1 compuesto con P2. De paso practicamos las propiedades esas que aparecen en la práctica. ¿Sí? ¿Qué pasaba acá con la estrellita? Yo no puedo pasar directamente las estrellitas, pero se invertía el orden. ¿Bien? Lo que valía acá era que P2 compuesto con P1, estrellita. ¿Bien? Bueno, pero ahora la P1 y P2 son proyecciones, o sea que son autoadjuntas. La estrellita es lo mismo que no hacer nada. Entonces acá queda P2 compuesto con P1. ¿Bien? Sí usamos esas propiedades. Bien, bastante sencillo. Recíprocamente, ¿sí? Ahora, si yo sé que conmutan, quiero ver que es una proyección, debería ver esas dos cosas, ¿no? Que sea idempotente y que sea autoadjunto, ¿no? Bueno, y entonces esa cuenta de ahí hay una que ya está prácticamente hecha, así que es autoadjunta. ¿Sí? Si conmutan, es la misma cuenta de antes, ¿no? P igual P, misma cuenta. Sí, ahora nada más que lo que estamos usando es que conmutan. ¿Sí? Entonces podemos dar vuelta a la cosa y tomar estrellita es lo mismo que hacerlo en cualquier orden. ¿Sí? Misma cuenta. Y para ver qué es idempotente, fíjense, si hacemos esto, ¿no? P al cuadrado, ¿qué sería? P1 compuesto con P2, ¿sí? Compuesto con... Bien, y acá yo quiero ver que esto es P, ¿no? ¿Qué podemos hacer acá? ¿Sí? ¿Qué propiedad tengo acá? ¿Sí? Lo único que sé de hipótesis es que P1 y P2 conmutan. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podría asociar acá? ¿Sí? Podría asociar de esta manera. Ahí. Exactamente. Sí, esta cuenta, ¿se acuerdan? La hicimos varias veces con matrices. ¿Sí? Piensen que matrices y endomorfismos es lo mismo. ¿Sí? Entonces acá, listo, ahí las puedo dar vuelta. ¿Sí? Porque yo sé que conmutan.
Sí, si quieren ponemos conmutan. Entonces ahí sería P1 compuesto, pongámoslo, P1 compuesto con P2. Bien, entonces, ¿qué me queda ahora? Sí, P1 al cuadrado, vamos así, compuesto con P2 al cuadrado, pero ambas, sí, como son proyecciones, son idempotentes. Entonces esto es P1 compuesto con P2 igual a P. Bien. Acá, bueno, nada. ¿Sí? Lo que decía ahí. Se puede decir muchísimo, ¿sí?, acerca de propiedades de proyecciones y demás. ¿Bien? Y si quieren una buena excusa para todo esto, es justamente este teorema, ¿no? Porque te permite usar a las proyecciones, ¿sí?, como los bloquecitos para construirte cualquier endomorfismo normal. ¿Bien? Así que eso es una buena excusa. Bien, bueno, y ahí tenemos la equivalencia. ¿Sí? Ahora, justamente es la proyección sobre el subespacio la intersección. ¿Sí? Lo vamos a ver acá. Esperen que corro el chat. Pongamos esto por acá. Vamos así. Línea recta. ¿Sí? P es la proyección sobre S1 intersección S2. ¿Sí? Porque, por un lado, si yo agarro X en la imagen de P, ¿sí?, ya sé que es proyección, ¿no? La P, que es P compuesta con P1 y P2. Quiero ver que es justo la proyección sobre la intersección, ¿no? P, acuérdense, por definición es esta. Bueno, ya sé que es proyección, entonces, ¿qué pasa? Hago X, P de X, ¿sí? Y como sé que conmutan ahora, porque lo probamos recién, por un lado, ¿qué tengo? Que esto es P1, P2 de X, y tiene que ser lo mismo que P2 de P1 de X. Bueno, esto de acá, ¿a qué pertenece? Y esto de acá, ¿a qué pertenece? ¿Sí? La primera. Si primero aplico P2 a X y después le aplico P1 a X, ¿a dónde va a parar eso? A S1. Colapsa todo sobre el S1. Y este de acá, bueno, de la misma manera, el S2. ¿Bien? Entonces, por un lado está en S1 y por otro lado está en S2, sí, entonces, como no puede ser de otra manera, tiene que estar en la intersección. Entonces X pertenece a S1, intersección S2. ¿Bien? Eso por un lado. Si ahora agarro, ¿sí?, un Y que esté en la intersección y le aplico, ¿sí?, P de I, ¿qué pasa? ¿Sí? Obviamente me vuelve a caer en I. Y entonces, ¿qué pasa acá? Sí, o sea, si quieren, esto es P1. Ahí, P2. ¿Sí? Entonces, sí, si quieren, por el razonamiento de acá arriba, ¿no? Que tiene que volver a caer en el I. ¿Bien? Entonces, una de las propiedades de acá era que, ¿cómo se llama esto? Que era la identidad sobre la imagen. ¿Bien? Bueno, y entonces acá vale la otra vuelta. Entonces, efectivamente, sí, la imagen
de la proyección es justo el espacio S1 intersección S2. ¿Sí? Es efectivamente donde estamos proyectando. Bien. Si quieren, después complétenlo con palabras y demás, ¿no? Sí, exactamente, ya tenés la doble inclusión. Bueno, la otra parte, la parte B, ¿sí? Vamos a hacerla, ¿sí? Ya nos queda ahí. Sí, que es justo la que queremos aparte, ¿no? Pero ya casi estamos, ¿sí? Que la proyección es 0, ¿sí? O sea que es el endomorfismo nulo, sí, solo si los subespacios son ortogonales entre sí. Bueno, ¿y cómo es esto? Pongamos acá B. Supongamos que S1 es, ¿cuál era? ¿Para qué lado estaba esto? A ver cómo lo escribí. P1, P2 y solo si esto. Ah, bueno, vamos al revés entonces. Supongamos primero que P1 compuesto con P2 es 0. Bien, entonces, por A, por el ítem A, ya estamos, ¿no? Por ítem A, por ítem A, esto nos dice que S1 intersección S2 0. Y falta ver que son ortogonales, ¿no? No sé para qué puse eso. A ver, no, eso era para la otra. Sí, esto está de más acá. Perdón. Corremos. Agarremos, tengo que agarrar a ver cómo lo llamo, X. X en S1, pongamos acá, X en S1 y en S2, ¿sí? Y queremos ver que son ortogonales, ¿no? Entonces, planteamos eso, ¿sí? Planteamos X contra Y y tenemos que ver que es 0. Bien, bueno, como el X está en S1, la P1 es la identidad sobre el S1, o sea que esto es lo mismo que hacer P1 de X. Lo mismo con la Y, ¿sí? Como la P2 es la identidad sobre el S2, esto es lo mismo que hacer P sub 2 de I. Bueno, y acá es esa frase que uno utiliza siempre, ¿sí? Paso la P1 como estrellita del otro lado. ¿Sí? Esto es lo mismo que hacer P1 estrellita, compuesto con P2. ¿Sí? Si quieren así, evaluado en I. Sí, si quieren, esta del tema del adjunto y demás, es la propiedad, ¿no? No importa mucho cómo está definido, como decimos, sino que cumple eso, ¿sí? Que cuando uno tiene un producto interno y tiene el endomorfismo de un lado o la transformación lineal, ¿no? Porque no hacía falta que sea un endomorfismo, lo pasás del otro lado como una estrellita, ¿sí? Le pones la estrellita. Esa es la frase que se utiliza siempre en estos casos. Bueno, pero ¿qué pasa con P1 estrellita? ¿Sí? La P1 ya sabemos que es una proyección, entonces autoadjunta. Entonces esa estrellita es lo mismo que no poner nada. Entonces esto es lo mismo que X P1 compuesto con P2 en I. Bueno, y yo digo que esto vale 0. ¿Sí? Por hipótesis, ¿no? Porque esto de acá es 0. ¿Sí? Por hipótesis. Bien, o sea que agarré cualquier X en S1 y cualquier Y en S2, producto interno me dio 0. ¿Bien? Justo esa es, si quieren, que es la definición de que S1 y S2 son ortogonales.
S1 es ortogonal a S2. ¿Sí? ¿Me siguieron todos? Estamos haciendo el paso de cuentas que son usuales, ¿sí? Que por ahí pueden ser un poco chocantes en un principio, pero uno cuando se acostumbra después esto le da para adelante, ¿sí? Así velozmente. Bueno, recíprocamente, si ahora vale que S1 y S2 son ortogonales, ahora sí, la que sale es que, ¿no? Como P es la proyección sobre la intersección, ¿sí? Que son ortogonales, me dice que tienen intersección nula, o sea, el elemento nulo. Entonces S1 intersección S2 es el 0. ¿Sí? Acuérdense que yo quisiera ver que P1 compuesto con P2 es 0. Bueno, ya acá estaríamos, ¿no? Pero hagamos la cuenta. ¿Sí? ¿Qué sería si queremos ver que P1 compuesto con P2 es 0? Así practicamos otra cuenta. ¿Sí? Porque si agarramos un X, cualquiera, X en B, ¿no? Y hagamos el producto interno de P1 X en B y también en B, ¿sí? Y en B. Hagamos esto. P1 compuesto con P2 en un X contra Y. P1 pasa del otro lado, ¿sí? Con el estrellita, pero como el estrellita es lo mismo que no hacer nada, uno puede escribir así, P2 de X, P1 de Y. Y entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Dónde está este? ¿Y dónde está este? El primero, P2 de X, para cualquier X, está en S2 y en S1. O sea que este está en S2 y este está en S1. Listo. Entonces, si estamos suponiendo, ¿sí? De antemano que el S1 y el S2 son ortogonales, ¿sí? Esto tiene que dar 0. Por hipótesis. ¿Sí? Fíjense que no hacía falta usar que ya tenemos la forma de la proyección, ¿sí? Con esto de acá ya estábamos por el ítem A, ¿sí? Por A. Por A. Pero si no hubiésemos hecho el A, también podíamos probarlo. Listo. Y ahí ya estamos. ¿Sí? Fíjense, son cuentitas muy, muy accesibles. Nada, una línea. Pero que uno tiene que acostumbrarse a ir haciéndolas. ¿Sí? Claro, sí, hay como dice Lucas, ¿sí? Exactamente. Por el ítem A, por eso yo dije que ya estábamos ahí, no hacía falta hacer más nada, listo. Pero bueno, hacemos la cuenta por las dudas para hacer el ítem B independiente del ítem A, si quieren. ¿Bien? Ahí lo podemos hacer. Sí, perfecto. Entonces, ahora sí, esto de acá, ¿sí? Nos permite tener el ítem A para endomorfismos autoadjuntos. Bien, y después, a partir de eso, ¿sí? Como son ortogonales 2 a 2 y tenés una base ortonormal del espacio, bueno, el espacio lo podés escribir como suma directa de estos, y a la identidad también la podés escribir como eso. Es un detalle, ¿sí? Es agarrar, una vez que tenés esto, agarrás un X, lo escribís como S1 chiquita, ¿sí? Más hasta SR. Tenés esa descomposición única con elementos X, Y en S sub I. Y bueno, si le aplicás las proyecciones, vas tirando a cero lo que no te aparezca en tu autoespacio y lo demás es la identidad. O sea que sí, esto de acá, también uno escribiéndolo lo puede llegar a probar. ¿Sí? Es nada más que escribir lo que ya uno tiene. ¿Bien? Y la última parte, sí, también. ¿Sí? Si vale esto de acá de la identidad, después agarrás de vuelta un X escrito como coeficientes de tu base ortonormal
y evalúas en eso y llegas a que tiene esta forma, ¿sí? Y ya está. Bueno, esta forma, bueno, lo de arriba si quieren. ¿Bien? Eso se los dejo, ¿sí? Para que lo practiquen. Pero ya lo hemos hecho varias veces eso. Incluso también en la teoría. Bueno, entonces, una vez que uno se convence que lo tiene para los endomorfismos autoadjuntos, y quisiera sí extender ese resultado para normales, podría seguir el camino que vamos a hacer ahora. Entonces vamos acá. Tac, tac. El próximo resultado que uno pudiera probar, lo tengo por acá. Copiamos y pegamos. A ver, bueno, ahora volvemos. Un segundo que copio y pego primero. Ponemos ahí. Bien, si uno agarra un X, ¿sí? Lo escribís en la base ortonormal. ¿Sí? Acordate que la base ortonormal, ¿qué era? ¿Sí? Pongámoslo acá, a ver. Esperen que... ¿Sí? La gracia de tener es que vas proyectando, ¿no? X lo puedes escribir como producto interno entre X, BI. BI tiene norma 1. ¿Sí? O sea que acá podés sumar, si querés, 1 hasta n o desde 1 hasta r, dependiendo, pongamos r. R acá. Y, ¿sí? Fíjense acá, justo tengo la escritura esa, ¿no? Del producto exterior de BI contra BI, o como lo puse antes, BJ contra BJ. Bueno, si ahora haces f de x, bien, y usás todo lo que ya sabés. Ah, ya lo viste, bueno. ¿Sí? F de x, tac, 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 seguir. Bien. Traten de hacerlo, ¿sí? Así practican esas cuentas. En serio, no los estoy chamullando que no, que falta hacer un montón, ¿no? Sino que es nada más que eh, usar que es la base ortonormal y demás. Lo importante que uno probó antes era que todos los autovalores de un autoadjunto eran reales, que los subespacios asociados, ¿sí? Los autoespacios, son ortogonales entre sí, y que después tenés la base que es ortonormal. ¿Sí? Con eso ya está. ¿Sí? Después hay que juntar las cositas. Bueno, entonces, en mi idea de probarlo para normales, vamos a ver qué estoy haciendo. Cambiemos de página. Este de acá. ¿Sí? Esto también ya de paso para volver a algo que hicimos en la práctica 6, que era de diagonalización, era que podíamos diagonalizar, ¿se acuerdan? Matrices simultáneamente. ¿Sí? Hubo endomorfismos, también aparecía ahí, era un ejercicio, era el último de la guía, ¿sí? Que Juan había dicho algo cuando la terminamos a esa guía. Bueno, acá justo con autoadjuntos pasa eso, ¿sí? Lo podés hacer, podés diagonalizar simultáneamente, ¿no? O sea que dice que si tenés un C espacio vectorial con producto interno de dimensión finita, y sí, algo habíamos dicho, ¿sí? En ese momento, después cuando vayamos a producto interno vamos a tener algo así. Bueno, esto era, ¿sí? Por eso, si quieren, parte de lo que estamos diciendo es por eso, ¿sí? Volviendo a ver lo que vimos o mostrando por lo menos una idea de lo que dijimos, ¿sí? Que valía.
Entonces, si tenés F y G, dos endomorfismos autoadjuntos que conmutan, obviamente tiene que conmutar. Fíjense que casi no hay propiedad buena que valga sin pedir que conmuten entre dos elementos. Bueno, entonces, ¿qué te dice lo de antes? Bueno, tenés proyecciones, ¿sí? P1 hasta Pn de rango 1, ¿sí? Que la composición te da el endomorfismo nulo, que la identidad la podés escribir como la suma, y que podés factorizarlos de alguna manera al F y al G, ¿sí? Como combinación lineal entre el espectro y las proyecciones. ¿Bien? Bueno. Sí, y la idea, ¿qué es hacer? Es agarrar. A ver, achicamos un poquito. Mostramos una cuenta y después lo hablamos. Este de acá, este de acá. Tacate. Se hace este de acá, este. Sí, fíjense que esto después nos va a ayudar con un normal, ¿no? Porque el G podemos agarrar lo que sea el F estrellita. Y si pudiera probar, ¿sí? Que son de alguna manera autoadjuntos de algo, bueno, ya casi estaríamos, ¿no? Bueno, fíjense este ejemplo, ¿no? Por las dudas, ¿no? Para no que estén dados por matrices, ¿no? Por ejemplo, acá tienen este lambda 1, lambda 1, lambda 2, ¿sí? Todo lo demás 0, imagínense que esta es la F, ¿sí? Dado por multiplicar por esta matriz, y esta sea, no sé, mu sub 1, mu sub 2 y mu sub 2. ¿Bien? Bueno, estas como son diagonales, ¿sí? Conmutan, está todo bien. Y si los U sub J, lambda J en R, ¿sí? También son autoadjuntos, ¿no? Porque claramente son simétricos si la matriz es igual a su adjunta. Esta es la G. Si yo agarro el primer autoespacio, ¿sí? Generado por el lambda 1, y después hago G de ese autoespacio, me vuelve a caer en el autoespacio, ¿sí? Me vuelve a caer en el generado por L1, L2, ¿sí? Pero los autovalores cambian. ¿Bien? Hay que tener cuidado, porque si yo quiero poner, por ejemplo, acá que acá tengo el del autoespacio lambda 1, después cuando lo quiero diagonalizar con G, está bien, va a ser diagonalizable ahí, pero aparecen distintos autovalores. ¿Bien? Hay que tener ese cuidado, por eso esta de acá está todo bien, porque considerás por cada uno de los autovectores, considerás el autoespacio generado por eso, ¿sí? Está todo bien, y te queda todo lindo, ¿sí? Armando con las bases ortonormales. Si querés hacer con el anterior, con el R, el más chiquito, bueno, ahí tenés que tener más cuidado. ¿Bien? Entonces, una idea de lo de acá arriba, teniendo en cuenta esto, si uno dice, bueno, sea N, sí, llamémoslo N, un autoespacio, N, autoespacio, en el lambda, ya que estamos, de F, ¿no? Entonces, la idea de siempre es ver que todo esto es G invariante. ¿Sí? Después también el ortogonal, en el lambda ortogonal, también es G invariante. ¿Sí? En el fondo uno prueba todo, así que todo es F y G invariante a la misma vez, todos los autoespacios. ¿Sí? Un autoespacio de F es F invariante, obviamente. Como el F es autoadjunto, bueno, el ortogonal es F invariante. Después probás que la G también, el n sub lambda es G invariante y también es el ortogonal es G invariante. ¿Sí? O sea, probás todo eso, que es lo que está de fondo en todas las pruebas que vieron con Gabriela. Con muchas de las pruebas, en algún momento siempre aparecía ese razonamiento. ¿Sí? Bueno, ¿y cómo sería ver eso, no? Entonces queremos ver que en el lambda es G invariante. Invariante. ¿Sí? Entonces agarrás un B
en n lambda, obviamente, f de b, lambda b. Sí, no nulo, ¿no? Obviamente, sí. No lo pongo acá, pero. ¿Y qué pasa? Le aplica G. Entonces, si le aplica G, ¿qué te queda? G de f de b es lo mismo que hacer G de lambda b, o sea que es lambda por G de b. ¿Sí? Fíjense que hasta acá nada, ¿no? Lo único que usamos es lineales y demás. Bueno, la parte que conmuta viene ahora, ¿sí? Acá podemos hacerlo al revés, ¿sí? Esto es f de G de b. Bien, entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que G de b es un autovector. G de b, autovector de f, ¿sí? Asociado a lambda. Bien, o sea que G de b está en n lambda, en n sub lambda. Entonces, G de b pertenece a n lambda, y entonces G de n lambda está contenido en n lambda, ¿no? O sea que n lambda es G invariante. Bien, entonces, listo, ¿sí? Hacemos después ejercicio, ¿sí? N lambda ortogonal es G invariante. ¿Sí? ¿Qué querés ver? Que agarras un I en n lambda ortogonal y G de I te cae en n lambda ortogonal. Y bueno, haces la cuentita como hicimos antes, ¿sí? Agarras cualquiera que esté en n lambda, tenés que hacer producto interno y que te caiga, que te dé 0. ¿Ven? Esa es la clásica que uno hace. Entonces, ¿qué pasa? Si yo restringo G a n lambda, ¿sí? n lambda en n lambda, sigue siendo autoadjunto. Bien, y puedo diagonalizar. Bien. Obviamente, uno puede diagonalizar de entrada la f, ¿no? Diagonalizás la f y vas haciendo la g en cada uno de estos pedacitos, ¿sí? Por lo anterior también, cuando restringís la g en n lambda ortogonal, va a parar en n lambda ortogonal. Entonces vas pudiendo diagonalizar la g en cada uno de los autoespacios de la f, ¿sí? Por el ejemplo que hicimos antes, no tiene por qué coincidir, ¿sí? las multiplicidades de los autovalores y demás, ¿sí? No tiene por qué tener el mismo autovalor en cada uno de estos n lambda, ¿sí? Pero después si los partís en los bloquecitos de 1, está todo bien, ahí sí está todo bien. ¿Bien? Quizás esta de acá, reordenándolo, podés escribirlo de una manera como en el teorema que vimos al comienzo. Bien, entonces, bueno, acá uno se convence de que va todo bien, entonces podés diagonalizar simultáneamente. Y si acá si quieren lo mismo, G. Autoadjunto. Ya me está costando escribir con el lapicito. Así que tengo que cambiarle la punta. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos ese razonamiento? Creo que lo han usado varias veces ya. ¿Sí? Entonces, bueno, vas diagonalizando en cada uno de los autoespacios de la F. Y así le vas dando. Y al final llegás, ¿sí? A que tenés una base y podés diagonalizar los dos simultáneamente. ¿Sí? Una base ortonormal para ambos. No lo vas a tener escrito bien con cada uno de los bloques de los autovalores de cada uno, pero sí con autoespacios, si querés, cachitos de autoespacios de dimensión 1. Que después, si esto lo reescribís, sí lo puedes reescribir bien, pero ya las proyecciones no son las mismas. ¿Sí? Acá debería poner otra proyección.
Bien, sí, seguir. Acá. Bueno, entonces, ¿para qué hiciste esto? Sería la cuestión. Este es un lindo ejercicio, aparte para saber que dos autoadjuntos los podés diagonalizar simultáneamente, está buenísimo. De hecho, responde uno de la guía 6, el último, ¿sí? O sea, tenés un ejemplo acá donde se puede, está todo bien. Pero astutamente sirve para lo que viene. Esperemos que pueda copiar acá. ¿Dónde estamos? Acá. Este dice así. Sí, que si tenés un C espacio vectorial, de vuelta con producto interno, división finita, y F autoadjunto, si llamás G, I, acá el I es el complejo, ¿sí? El imaginario I, si quieren es el 0, 1, cuando uno lo escribe como coordenadas, visto a C como R2, o el 0 más I por 1. ¿Bien? El I complejo. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿qué pasa con esta G? G es lo que se denomina que es anti-autoadjunto. Cuando es una matriz se la llama hemi-hermitiana. Hermitiana es que la traspuesta conjugada sea igual que la matriz. ¿Sí? Cuando vale esto con un menos, se la llama hemi-hermitiana. Bueno, cuando vale con un endomorfismo, se lo llama anti-autoadjunto. Nada, es una palabra. ¿Bien? Entonces, este de acá, ¿sí? Como la G tiene todo ese autoadjunto, ustedes vieron que tiene todos los autovalores reales. Bueno, entonces esta tiene que tener todos sus autovalores complejos imaginarios puros. Bien, nada, hacen la cuenta, así ponen I por F evaluado en B. ¿Sí? Podemos hacerlo. Esperen que pongamos acá, o no, no ponemos ninguna línea por ahora. El A. Sí, sí. F de B, lambda B, lambda en R. ¿Sí? F es autoadjunto. Todos los autovalores son reales. Entonces, cuando haces G, B, no sé por qué estoy haciendo esto. Si esto da I lambda por B. ¿Sí? Y no sé si llamas mu y lambda en C, ¿sí? Imaginario puro. Sí, lo que es inmediato es que también es diagonalizable, ¿sí? Cuando multiplico por I. Acuérdense que multiplicar por I en los números complejos es como rotar, ¿no? Bueno, acá algo similar. Y tenés la misma base, ¿sí? Si antes pudiste diagonalizar el F con esa base ortonormal, bueno, también vas a poder diagonalizar este. Nada más que metés I, donde antes aparecían los lambdas, ahora apareces I por lambda. ¿Bien? Entonces esto de acá es diagonalizable. ¿Bien? Y tenés las mismas bases y demás. ¿Sí? Por eso el B también, sí, ya está. Bueno, hasta acá, sí, todo bien. ¿Y cuál es la gracia? Y que parece una pavada, ¿sí? Pero no lo es, ¿sí? De vuelta, ahora, si al revés, ¿no? Si ahora tenés una F que es anti autoadjunta, pongamos junto, dentro de poco sería autoadjunte. Si la multiplicas por I, ¿sí?
calculás estrellita, esto queda menos I por F estrellita, ¿sí? Ejercicio, ¿sí? Para que un escalar lambda por F sea autoadjunta, con F autoadjunta, es que el lambda tiene que ser un número real, ¿sí? Porque si no, cuando le calculás acá el conjugado, ¿sí? Te da otro número complejo. Bueno, pero si esto es anti-autoadjunto, ¿qué vale? Que es F con un menos. Bueno, con este menos se va, o sea que te queda I por F. ¿Sí? Fíjense que entonces también tenemos como la vuelta, ¿no? Cuando tenemos un F autoadjunto, lo multiplicas por I, te queda anti-autoadjunta, esta G es anti-autoadjunta. Al revés también, ¿sí? Como no podría ser de otra manera. ¿Sí? Entonces, I por F es autoadjunta. Entonces, ¿para qué estamos haciendo todo esto, no? Entonces, notemos que ¿a alguien se le ocurre cómo escribir al F como una parte que sea autoadjunta y como otra parte que sea anti-autoadjunta? F es igual a G más H. G igual a G. Y H igual a menos H. Sí, pensando en... A ver, les dejo un ratito. Pensando lo que hicimos con las proyecciones, ese ejercicio de proyecciones sobre par e impar, uno hace algo similar acá. ¿Sí? Obviamente esta G y esta H dependen de la F, ¿no? No hay que ser demasiado locos en pensar cosas. Sino, fíjense qué pasa si yo escribo la G como F más estrellita de F sobre 2. Esta para toda F, ¿no? Sea F ahora cualquiera, ¿sí? Un endomorfismo cualquiera. Esto si calculo estrellita, ¿sí? Estrellita con estrellita es lo mismo que no hacer nada. Estrellita de acá, con el más puedo cambiar de lugar. ¿Sí? El 2 aparecería un conjugado, pero como es real no pasa nada. ¿Sí? O sea que esta la G, casi, ¿sí? Casi la parte real y la parte imaginaria. Acá lo que puedo hacer, la H, ¿sí? Si yo quiero sumarle algo a esto y que me quede la F, fíjense que podría poner lo mismo pero con un menos. O sea que podría ser F menos F estrellita sobre 2. Después jugando con eso, que me pone acá Tomer, uno sí podría ponerle un I acá abajo, un I acá, y después tenés unas descomposiciones que esta de acá es unitaria o algo por el estilo. ¿Sí? Hay un montón de esas cosas, dependiendo de lo que uno quiera hacer. Podemos, a ver cómo era esto, borramos. Fíjense que esta H sirve porque si sumo G más H, la parte del menos se cancela, o sea, con la estrellita esta de acá y esto de acá, me queda un medio de F más un medio de F, que es F. Acuérdense que un imaginario en el denominador es el inverso, ¿sí? Es el inverso de I, ¿sí? Que sería multiplicar por menos I arriba. Las divisiones en los números complejos, como es un cuerpo, en realidad la división es multiplicar por el inverso. No hay ningún misterio ahí. Bueno, esperen que pongamos una raya acá. No, acá, este. Bien, entonces esto de acá, que parece muy inocente, nos va a permitir probar lo que queremos probar. Sí, totalmente. Bueno, yo particularmente no me acuerdo de nada del colegio. Sí. Ya, de hecho, me estoy empezando a olvidar cosas de cuando cursé materias acá en la facultad, así que imagínense. Bueno.
¿Para qué sirve esto? ¿No? Bien. Entonces tenemos la G que cumple eso y demás. Una de las cosas que podemos notar, ¿sí? Notemos lo siguiente, ¿sí? Hagamos algunas observaciones. La primera, bueno, que ya está bien la suma, si uno lo ve a ojo, si hace la suma está bien, FG más H, perfecto. G es autoadjunta, también lo dijimos así al pasar, y la H es antiautoadjunta, está bien, ¿sí? Bueno, si la H es antiautoadjunta, como dijimos antes, ¿no? Multiplicar I por H, ¿sí? Es autoadjunta. Autoadjunta. Bueno, yo digo que G compuesta con H es lo mismo que H compuesta con G. ¿Sí? Esto es porque F conmuta. Quizás habría que hacer una cuenta, ¿no? Pero creo que está bien esto. Y entonces, sí, que creo no, está bien. Y entonces G compuesta con IH también conmuta. El multiplicar por un numerito no afecta en nada, ¿sí? Pero esta, la de acá, es la importante, ¿sí? Para usar el resultado anterior. Porque la G y la I por H son autoadjuntas. Entonces puedo encontrar una base, ¿sí? En que conmuten que diagonalice simultáneamente las dos, ¿sí? Existe una BOM. Que diagonalice G, bueno, EI, pongamos acá E, y por H simultáneamente. Bueno, entonces, de vuelta, así que diagonalice I por H, por la cuenta que hicimos hace un rato, es lo mismo que diagonalice H. ¿Bien? Y entonces si diagonaliza G y H, también diagonaliza la F. Entonces, G y H simultáneamente. Y entonces, ¿sí? Diagonaliza F. Bien, esa es como que sería la razón de todo lo que hicimos. Bien, nada, si esto es ver que conmutan es hacer la cuenta directa, ¿no? Es usar las sumas y demás, pero como está dada la forma de I, tiene que valer. Entonces, acá lo que hicimos... perdón. Nunca puse acá, ¿no? Esto vale para toda G, ¿no? Acá, la F normal, ¿sí? F compuesta con F, eso por no ponerlo. Si yo estaba siempre asumiendo que la F era normal, sí, más vale, si no, no conmuta, para cualquiera no, ¿no? Porque tengo que cambiar de lugar la F y la F estrellita, ¿ven? Cuando hago la composición, ¿no? Por un lado me queda a la izquierda y de otro lado a la derecha, ¿no? Y no, si eso no conmuta, mentira que va a valer eso, ¿no? O sea, notemos que para F normal, que es lo que queríamos hacer todo esto, ¿no? Si no, acá estaríamos probando que vale para cualquiera y es mentira. Ahora sí vale todo esto de acá, ¿no? Para F normal, acuérdense que una normal no tiene por qué ser autoadjunta, ¿sí? El ejemplo clásico es agarrar la matriz esa de una rotación, ¿sí? Que ponen coseno de tita, menos seno de tita bajo y coseno de tita, donde el tita no es un múltiplo de pi, y bueno, a esa le calculan la traspuesta y no da lo mismo.
¿sí? Con un menos y con un más no da lo mismo el seno, si no es un múltiplo de pi. Entonces, esa es ¿cómo se llama esto? Un ejemplo de una que es normal, pero no es autoadjunta. ¿Bien? O sea, que son distintas, que sean normal y autoadjunta, obviamente, ¿no? Si no, ¿para qué llamarlo de distinta manera? ¿No? Uno diría eso, pero después se van a encontrar ejemplos donde dos palabras bien distintas van a significar lo mismo. Bueno, pero en este caso no. Así que esta sería la forma de probar, ¿sí? Que existe una base formada por autovectores de F, ¿sí? Y la F es diagonalizable, y bueno, y después ahí sí, como antes, pueden probar que vale el teorema S espectral para los endomorfismos normales. ¿Bien? De vuelta, ¿sí? Si quieren ver todo esto de manera directa, pueden ver la práctica que dio Jorge la clase pasada en el turno tarde. ¿Sí? Hizo todas las cuentas que uno seguiría si no hubiese hablado de autoadjuntos. Bueno, salvo llenando los detalles, ¿sí? ¿Se entendió más o menos cómo sería otro camino para probar todo esto? También podrían tratar de hacer el ejercicio 20, ¿sí? Sin ver lo que hizo Jorge, y después, bueno, cualquier cosa tratar de llenar, ¿no? Pero está bien guiado el ejercicio 20, o sea que podrían llegar a esta parte de acá bastante bien. Y hay algunos resultados de ahí que pruebas paranormales que son, o sea, que son interesantes, ¿sí? En sí mismos. Así que está bueno tener varias maneras. Bueno, entonces, ¿para qué sirve esto? Muy bueno. Era lo que le decíamos también en un momento, que podemos tener funciones de operadores, ¿no? Entonces, de operadores, de transformaciones lineales, ¿no? Fíjense, y uno empieza con polinomios y va a tener fórmulas bien accesibles, ¿no? Imagínense que yo quiera hacer, ¿no? Si yo tengo escrita así, f, como antes, ¿sí? La suma desde j igual a 1, pongamos hasta r, que escribimos en la forma del teorema, lambda j, por las proyecciones p sub j, ¿sí? El puntito es que uno evalúa ahí, para no perderse. ¿Qué pasa si la f es autoadjunta? F igual a f, ¿no? Si yo calculo f estrellita acá, acuérdense que calcular estrellita es conjugar y estrellita. Bueno, las proyecciones son autoadjuntas, queda bien, ¿no? Entonces, esto de acá me dice que, está bien, coincide con todo lo de hacer. ¿Qué pasa cuando la f era normal? ¿Sí? Si f compuesta con f, si yo tengo la f, ¿cómo queda la adjunta? La adjunta, uno toma estrellita acá, ¿sí? La estrellita se reparte bien con la suma, pero cuando aparecen escalares, ¿sí? Toma los conjugados. Bueno, entonces ya automáticamente tenés esta de acá, j igual a 1 hasta r. En vez de los lambda j, van a aparecer los conjugados, y las proyecciones en las mismas. ¿Sí? Fíjense que automáticamente tenés. Bueno, ¿qué pasa si elevamos al cuadrado a la f, ¿no? Si componemos consigo misma, ¿no? Imagínense que de ahora en más f normal, ¿no? Esta de acá. F al cuadrado, ¿sí? Sería componer esto de acá, y componer cuando compongo, ¿qué van a quedar? Van a quedar proyecciones, ¿sí? P sub I compuesta con P sub J, ¿sí? En muchas partes, ¿no? Uno podría escribir esto, ¿sí? Escribámoslo así. Escribamos una con J y la otra con K. J igual 1 hasta R. Lambda J. P sub J. ¿Sí? Compuesta con K.
igual a 1 hasta R, lambda K, esta no, acá iba la P sub K. ¿Sí? Quedarían un montón de cosas horrendas acá, donde en muchos lugares aparece P sub J compuesta con P sub K. Bueno, ¿cuál era la gracia que nos decía el teorema? Todas esas son 0, ¿sí? Cuando el J es distinto de K. Entonces lo que va a aparecer acá es justamente una de las sumas nada más. Entonces dejemos con J. Acá P sub I, no, P sub J compuesto con P sub K. Si quieren es 0, ¿sí? Si J distinto de K. Entonces queda lambda J por P sub J. ¿Y qué me falta poner? En el lambda y en el P sub J. Cuadrados, exactamente, ¿sí? Esta aparece al cuadrado y esta también. Bueno, pero estas como son proyecciones, ya fue, ¿sí? Es lo mismo, ¿sí? Elevar al cuadrado es lo mismo que dejarla así, ¿no? Entonces tenés una fórmula fácil de saber quién es f compuesta con f. Es nada más que elevar al cuadrado los autovalores. ¿Bien? Entonces, en general, después, cuando vos elevás a cualquier potencia, va a ser elevar a esa potencia el autovalor. Entonces acá, si quieren eso, uno lo hace por inducción, ¿sí? Por inducción. Por inducción, ¿sí? F a la M, ¿sí? Va a ser lambda J a la M, P sub J. ¿Sí? Para M en N. ¿Sí? Obviamente acá uno de estos lambda J podría ser el 0, ¿no? Podría ser un 0, el autovalor. Nadie lo está quitando. Bueno, en ese caso uno casi no pone esa, ¿no? Esa proyección de acá cuando tenés parte del núcleo. Y fíjense que si tenés distintos, si son todos distintos de 0, bueno, eso que te está diciendo, que la F es un automorfismo, ¿sí? de B en B. Entonces también podrías calcular para M negativo. O sea, podés calcular las inversas, podés ir para atrás. ¿Y qué es hacer lo mismo? ¿Sí? Es acá poner la potencia negativa. ¿Sí? Cuando F pertenece out de B, entonces lo anterior vale para... ¿estoy diciendo bien? Creo que sí. Si quieren esto, como un paréntesis. Ahora volvemos a algo de este estilo. En lo anterior, entonces fíjense que lo que podemos hacer, si yo agarro un polinomio, P en C de X, ¿qué sería el endomorfismo? El P no es muy amigable, ¿no? Estamos usando P para todo. Vamos a poner un Q acá. Si tenés un Q, pongámoslo así, Q. Entonces, Q de F, ¿sí? Va a ser lo mismo que agarrar Q
valor en lambda j, ¿sí? Por la proyección en j. ¿Sí? Entonces lo que uno dice acá, sí, acá todo por linealidad, ¿no? Está todo bien. Cuando evaluás en un polinomio. Acá lo de arriba quiere decir que en los monomios, ¿sí? Vale todo esto. Bueno, y después si multiplicás por numeritos escalares, por los monomios, bueno, vale todo esto, y al final estás evaluando el polinomio en cada uno de los autovalores. Entonces, tenés una forma fácil de calcular el polinomio de un endomorfismo. Es nada más que agarrar el polinomio y evaluarlo en los autovalores y ya está. Bueno, esto es lo que te permite después, que no está fuera ya de esto, agarrar funciones, ¿sí? Si quieren que estén definidas en los autovalores, y definir el polinomio, ¿sí? Si quieren f continua, para decir algo, sobre el espectro, ¿sí? Spec de f, ¿sí? Que son los autovalores, ¿sí? Lambda j, j igual 1 hasta r. Entonces se define f. Pongamos otra letra. Otra letra. Acá, no sé, una función continua, llamémosla, que no usamos. Alguna griega, phi, o bar phi. ¿Sí? Entonces definimos phi de f, ¿sí? Evaluada en algún b, ¿sí? Es nada más que hacer phi de los autovalores, ¿sí? Por las proyecciones. Sí, esto es lo que se llama cálculo funcional, ¿sí? Acá sería en, ¿cómo se llama? En dimensión finita. Obviamente, bueno, uno utilizaría después, para ver que todo está bien, ¿sí? Límites de polinomios que se condicen con los límites, o sea que la función continua, si es límite de polinomios, estoy tomando límite acá y todo lo demás. Bueno, eso ya está totalmente fuera de lo que estamos haciendo. Esto es un comentario aparte. Y en particular, sí, uno cuando resolvía ecuaciones diferenciales, ¿sí? Que diagonalizabas la matriz o la llevabas a la forma de Jordan, y para obtener las soluciones tomabas la exponencial. Bueno, la exponencial se puede definir, ¿sí? E a la f, ¿sí? Es precisamente agarrar y reemplazar e a los autovalores. Sí, estas sirven para resolver ecuaciones, sistemas, si quieren, lineales de ecuaciones diferenciales, para los que vieron análisis 2 o para los que están. Bien, también, de hecho, sirve, sí, para definir lo que se llama la raíz cuadrada, ¿sí? De un endomorfismo. ¿Sí? ¿Quién es f a la 1/2? ¿Sí? Que es muy chocante ver esto. ¿Qué sería hacer? Que algo hicimos alguna vez en la práctica de diagonalización, que queríamos encontrar una matriz B tal que B al cuadrado nos dé la matriz A. Bueno, ¿qué tengo que exigir acá? Sí, todos mayores o iguales que 0. ¿Bien? Para poder tomar raíz cuadrada, el número tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Sí? Sí, lambda j mayor o igual que 0. Y para la parte de la inversa, bueno, tenían que ser distintos de 0. ¿Bien? Exactamente. Bueno, un operador, una transformación lineal, ¿sí? Si quieren definición, f tal que f de x contra x da mayor o igual que 0 para todo x en B,
se dice positivo. Bueno, y lo que uno puede probar es que estos de acá son los que tienen los autovalores que son mayores o iguales que 0. ¿Bien? Y entonces para estos de acá, si quieren, estos también son autoadjuntos y demás, ¿no? Bueno, nada, esto es doble comentario aparte. Y entonces para esto podés definir, ¿sí? Porque van a ser normales, ¿sí? En particular son normales, son autoadjuntos. Pongámoslo acá por las dudas. Son autoadjuntos. Entonces podés definir la raíz cuadrada. Y por lo de antes, si una función continua en el espectro, en los autovalores, le podés aplicar eso por definición y está todo bien. Y entonces, bueno, si son, acá como dice Tomer, que son estrictamente positivos, bueno, le podés considerar menos la raíz cuadrada, o sea, la raíz cuadrada del inverso. ¿Sí? Podés empezar a hacer cosas raras y van a aparecer cuentas de este estilo, fíjense. Imagínense acá f de x contra x. Uno va a poder escribirlo esto como, ¿sí? Y ahí pasa que uno tiene que ya estar muy canchero para hacer todas estas cosas. ¿Sí? No me digan que no es chocante esto. Y después pasás ese, como sabés que es autoadjunto, lo pasás para el otro lado. Y así hacer un montón de cosas. Bueno, por eso lo potente, ¿sí? De esto de tener ese teorema espectral, ¿sí? Que uno puede descomponer a los operadores normales, ¿sí? En esos bloquecitos unidimensionales, ¿sí? Operadores de dimensión 1, de rango 1, ¿sí? Esas proyecciones, por así decirlo, o los productos exteriores, ¿sí? Sirven para todo esto. ¿Sí? Después uno acá empieza a hacer estas cosas y hay mucho, mucho, mucho para decir. ¿Sí? Eso, si quieren, más adelante. ¿Sí? Análisis funcional. Pasa que uno tiene que meter un poco de análisis, ¿sí? Para esto, para que tenga gracia, ¿no? Sí, cálculo funcional. Esto es lo que se denomina cálculo funcional. Cuando la f es continuo, cálculo funcional continuo. ¿Se puede hacer para otras cosas? Sí. ¿Bien? Y de hecho hay varias generalizaciones, pero bueno, tienen que pasar primero por real para ver ese tipo de funciones y demás. ¿Sí? Lo que se llaman medibles y demás. Bueno, nada, sí, esto como un comentario bien extra. A ver si tenía algo más para decir por acá. Bueno, ¿cuál sería la... Así como, ya que estamos, hago la de Juan acá. Pongamos la línea. Otra demostración. Sí, se basa es que cuando, siempre autoadjunto, ¿no? F autoadjunto, y después uno, cuando lo pruebas para autoadjunto, después haces lo mismo que antes, lo pasás para normales haciendo esos truquitos. Si se acuerdan, lambda autovalor se pueden sacar de esta manera. ¿Sí? Lambda lo que va a cumplir es esto. Autovalor no nulo, si quieren. No hace falta, ¿no? ¿Cómo los hallás? Así. F de x contra x y dividís x contra x. X distinto de 0, obviamente.
¿sí? Haces, si lambda es autovalor, x autovector, asociado, si el lambda cumple esto, ¿no? Porque sacás acá, te queda lambda por x, sale el lambda afuera, perfecto, ¿sí? De hecho, vale esto de cualquier lado, si sabes que es autoadjunto, los autovalores son reales, todo bien. Bueno, lo loco es que uno puede plantear estas cosas de acá, ¿sí? Para los x del espacio, considerar el mínimo sobre los x del espacio de esta cuenta de acá, y el máximo, ¿sí? Lo que te da máximo, y se puede probar que esos numeritos son autovalores. Entonces ahí podés encontrar dos autovalores, minimizando y maximizando esto. Y después podéis ir haciendo, ¿sí? El proceso adentro, ¿sí? O sea que podés acotar, si llamás m, el mínimo entre f de x, 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 y m grande el máximo, si se quiere acá x, sí, entonces estos dos van a ser autovalores. No me acuerdo si eran los dos o uno solo. Bueno, me parece que sí, eran los dos. Ya, ahora estoy improvisando. Y entonces, acá también esto te da una herramienta numérica, ¿sí? Para ir viendo más o menos por dónde están, ¿sí? Para encontrar algunos de los autovalores de un endomorfismo autoadjunto. Después hay un teorema que se llama de Fisher, que va haciendo unos cocientes, unos mínimos y máximos, tomando en subespacios y demás, ¿sí? Lo que se llama el algoritmo min-max. ¿Sí? Y vas sacando, ¿sí? Vas viendo dónde están los autovalores y demás. Y después, este cociente de acá se llama cociente, ¿cómo se escribía esto? Todo dimensión finita, sí, sí, Juan. Creo que se decía así, el Rayleigh. Bueno, esto ya estoy divagando, pero mal, ¿sí? Pido disculpas. Lo loco es que esto también sirve para dimensión infinita. ¿Bien? Todas estas cuentas de acá de ir viendo, aproximando más o menos por dónde están y demás. Sí, a ver si me espero un ratito para que abro algo acá, para ver que se escriba así. Ajá, ajá. ¿Dónde estás? Yo te tenía por algún lado. Bueno, supongamos que sí, que se escribe así. ¿Cómo se calculan los autovalores? Fíjense. Uno hace esto. Pongamos otra página más. Sí, sí, sí. Es muy loco todo esto. Che, Sí, Hernán, sí, dale. ese mínimo y ese máximo que dijiste recién, asumo que deben ser distintos el mínimo y el máximo, ¿o no? Sí, sí, sí. ¿No te obliga a que tiene que haber al menos dos autovalores? Como que sí o sí tienes un mínimo de dos autovalores en tu función. Siempre autoadjunto, ¿no? Vos sabés que los tiene todos, en realidad. Si querés, si es el mismo, obviamente, no va a pasar nada, porque la F, si siempre tiene el mismo, sí es como un múltiplo de la identidad, ¿no? Si querés, lo sacamos a ese caso, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Claro, Eh, totalmente. en el caso que no Sí, sea, porque te ¿no? queda Un escalar la múltiplo. función, claro. Claro, sí, o sea que en el caso ese, uno no haría nada, ¿no? ¿Para qué estamos haciendo todo esto? Si ya sabés qué es eso.
no hace falta hacer nada, ¿no? Imaginemos que estos son distintos, ¿no? Si uno los tiene así, lambda I, distinto lambda J, ¿sí? Y en orden creciente, ¿no? Siempre autoadjunto, está todo bien, ¿no? Sabés que los tiene y demás. Entonces, ¿cómo los calcula uno? Esa es la fórmula del algoritmo min-max. Lambda J, agarrás esos cocientes de Rayleigh, es f de x, x dividido x contra x. Acá le tomás el máximo de los x en S sub j, x distinto de 0, obviamente. ¿Sí? Por acá. Y a esto, ¿quiénes son esos S sub j? Bueno, estás tomando el mínimo, ¿sí? De los, ¿cómo era esto? Subespacios S sub j, x en S, pongamos S acá. S. Acá. Acá S subespacio, donde dimensión de S igual J. Si agarrás todos los subespacios de dimensión J, para cada uno fijás un subespacio y calculás esto. Bueno, después tomás el mínimo de eso, que calculaste para todos los subespacios, y eso te tiene que dar el autovalor lambda J. Fíjense, ese es el algoritmo, este es el min-max de Fischer. Sí que se utiliza mucho para, bueno, no sabés muy bien dónde están los autovalores, pero sí tenés una idea más o menos. Podés acotar en dónde están. Y eso está buenísimo, bueno, y capaz que lo veamos en cálculo numérico. No es muy difícil de ver estas cosas. Sí, quizás acá. Si me hacen acordar. Bien, bueno, y con eso terminamos el divague, ¿sí? Y la clase de hoy. El producto interno es cualquiera, ¿sí? Dependiendo, ya viene dado, ¿no? Vos tenés el espacio con el producto interno sobre C, eso sí, sobre C. La F también viene dada, bueno, y podés calcular esto. Obviamente con el canónico también puedes hacerlo, ¿sí? Sí, cuando estés con matrices y la F sea multiplicada por una matriz, por ahí te tirás con el canónico, obviamente. Te iba a decir que cuando digas corto, corto. Cortamos. Falta a Super B que nos diga algo y listo. Dale, lo esperamos. A ver, ¿está? Sí, está. Muy bueno, Hernán, muy bueno. Espectacular. Gracias.